Ernesto, ¿qué estás haciendo? Hola, ¿cómo que qué hago? Pues ¿qué parece que hago? Bueno, sí veo que estás doblando papel, pero ¿qué estás haciendo? ¿Un avión? ¿Quieres que hagamos una competencia para ver quién hace volar su avión más lejos? ¿O un barco y vemos el cual flota más tiempo? ¿No? No, Dimara. Hacer aviones y barcos de papel es del preescolar de la papiroflexia. Yo ya voy a conseguir mi título universitario en el arte de doblar papel, mira. ¿Tú hiciste todo esto? ¿Desde hace cuánto que haces figuras de papel? Papiroflexia, Dimara. Papiroflexia. Pero es lo mismo, pues. Papiro viene del latín papyrus, que significa papel, y del latín flexus, que significa doblar. Por eso, cuando haces una flexión, significa que te doblas. Entonces, si doblas papel, en latín se dice papiroflexia. Pues muy buena con las etimologías, ¿eh? Yo soy bueno con la papiroflexia y tú con el significado de las palabras, por lo que veo. A ver si tan buena, ¿eh? ¿Origami y papiroflexia son lo mismo? Sí, son lo mismo porque significan lo mismo. Oh, ¿y a poco sabes japonés? Sí, claro que no, pero para tu suerte conozco el significado de la palabra origami. Ori significa doblar y kami significa papel. Pero como hay unas reglas gramaticales en el japonés, la K de kami se cambia por la G y entonces se transforma en gami. Por eso origami significa doblar papel. Oye, no cabe duda que Digmar y yo hacemos muy buen equipo, ¿eh? Pues sí, somos buen equipo, entonces enséñame a hacer una figura. O déjame ayudarte con esa. ¿En este barco? Sí. Ok, bueno, ya. ¿Ves cómo sí? Sábate el banco, sí, aquí hay unas hojas, ¿me ayudas? Piscolar. Oye, ¿tienes tijeras o traigo unas? No, si el arte del origami es solo usar papel. Mira, vamos a ver esta cápsula. La papiroflexia u origami es un arte que consiste en doblar papel para crear una escultura tridimensional a partir de una hoja plana, todo sin usar pegamento y sin cortar el material. En caso de que se necesite cortar el papel en vez de llamarse origami, la técnica recibe el nombre de kirigami. Esto no significa que si tienes una hoja rectangular y la cortas para hacerla cuadrada, estás haciendo kirigami. La idea del origami es que, a partir de una hoja de papel, ya sea cuadrada o rectangular, hagas una figura sin que en el proceso tuvieras que cortarla ni pegarla. Y al final, el propósito es que obtengas una figura resultado de esos dobleces. El origen del origami no se sabe con exactitud, pero hay indicios de que fue en Europa, China o Japón. En Europa parece ser que más que hacerse con papel se hacía con servilletas de tela, como lo hacen en algunos restaurantes en la actualidad. Esto fue en el siglo XVII y XVIII, pero luego se reemplazaron las figuras de tela por unas de porcelana y la costumbre se perdió. En el caso de Japón, se cree que los orígenes de este arte se pueden rastrear también al siglo XVII, como en Europa, pues parece que se utilizaban mariposas de papel durante las ceremonias en las que las parejas se comprometían en matrimonio. En China, por el contrario, parece que el origami fue anterior a ambas regiones mencionadas. Los registros hablan de que desde el siglo X se utilizaban figuras de papel a las que se les prendía fuego durante los funerales. Sin embargo, Japón es el país al que se asocia con el origami porque en el siglo XIX el país integró a su tradición del doblado de papel algunas de las técnicas europeas. A partir de esta unión cultural, en esta población oriental florecieron las obras creativas de origami. Las múltiples posibilidades creativas que brinda el origami se dan por la infinidad de formas y colores, pero también por los materiales y los tipos de técnicas que existen. Entre los tipos están las figuras que pueden moverse si un humano las pone en acción, ya sea modificando su forma cuando se les sopla o al poner sus partes en movimiento. A estas figuras se les llama origami de acción. También está el llamado origami modular, que consiste en armar distintas piezas idénticas para completar una forma. Otra técnica es el origami de doblado mojado, en el que se humedece el papel para que los dobleces puedan ser curvos y no rectos, dando la oportunidad de generar figuras con una forma más natural. Estas son solo 3 de la gran variedad de tipos de técnicas que existen. Por su parte, los materiales de origami pueden ser varios, aunque el significado de la palabra de origami o de la papiroflexia nos diga que lo que se utiliza es papel. Es así que el material puede ser cualquiera, siempre y cuando se utilice una lámina de cualquier material y que ésta pueda doblarse. El origami nos enseña que a partir de algo en apariencia simple, como una hoja de papel, se pueden generar figuras impactantes e impresionantes.
Algo así como nosotros, que comenzamos pequeños, pero podemos convertirnos en lo que deseamos. Y claro, para el caso del origami, las matemáticas están consideradas y son importantes. ¿Cómo vas, mi mana? ¿Ya te convencí de que este arte, además de interesante, es relajante? Pues tan relajante que ya hasta me puse mejor aquí contigo a doblar papel. Oye, pero me surgió una duda. Antes de la cápsula me dijiste que el origami solo es hacer figuras a partir del papel, pero ahora la cápsula dijo que el origami también tiene matemáticas. ¿Todo esto detrás de las figuras de papel? Elemental, pero sí. Es que primero querías que supieras el origen del origami y luego te iba a contar de unos paneles solares. ¿Unos paneles solares con papiroflexia? Y no cualquier panel solar, ¿eh? Estos han llegado al espacio exterior. En realidad tengo 2 ejemplos que enseñarte, pero primero vayamos a ver qué tiene de matemáticas esto del origami. ¿Qué te parece? Por supuesto. Vamos a la siguiente entrevista. Hoy estamos con el doctor Daniel Pellicer Covarrubias, que es investigador del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Hoy nos podría platicar qué relación tiene el origami con las matemáticas? Sí, de entrada está la parte de geometría, que es el área de las matemáticas que se encarga de ángulos, segmentos de recta, que aparecen de manera natural en el origami. Pero hay más áreas involucradas. En sí, nuestro pensamiento matemático que usamos día a día nos puede ayudar. Por ejemplo, si yo ya sé hacer un barquito, pero me gustaría que tuviera la proa más alta o que tuviera las velas de esta otra manera, tal vez mi pensamiento metódico y el pensamiento lógico me ayuden a crear yo una nueva variante que me guste más. Pues todo eso involucra matemáticas y lo relaciona con el origami. Claro. Podría decir que entonces hay ciertas matemáticas que tienen más que ver con el origami, ¿no? Que hay unas que están más enfocadas o que son más pertinentes para relacionar con el origami. Pues de manera directa sí, la geometría es la principal. Nada más que la historia nos ha dado muchas lecciones a los matemáticos de que las áreas de las matemáticas no están desligadas unas de otras. Por ejemplo, la cuadratura del círculo, que es un problema planteado por los antiguos griegos hace más de 2000 años, resultó que se resolvió su imposibilidad gracias al álgebra y no a la geometría. Y así ha habido muchos otros ejemplos de la necesidad de otras áreas en matemáticas. De este modo, si alguien quiere hacerse un investigador experto en origami hoy en día, sería bueno que no desdeñara otras áreas de las matemáticas, pero la que tiene más relación directa es geometría. Doctor, desde el pensamiento matemático se podría decir que hay algo que se pueda aprender de hacer origami. Al hacer origami uno desarrolla habilidades a distintos grados. Si yo soy muy dado a hacer origami, si soy como muy artista, a lo mejor yo los voy a desarrollar más que otros y eso no es malo. Si yo los desarrollo muy poquito, no importa, mejoré algo. Esos aspectos que se desarrollan incluyen, por ejemplo, visión tridimensional. A veces nos cuesta mucho trabajo visualizar cosas si no las tocamos tal cual, ¿no? Y eso se puede desarrollar con origami. El pensamiento lógico del que ya hablábamos antes y algunas otras ideas geométricas que veamos de manera manual, no a través de teoremas o tipo clases en pizarrón. ¿Existe alguna figura de origami que haya sido creada primero o más bien ideada teóricamente y después que se haya llevado al papel? Yo no me considero un inventor de origami, entonces no les podría sacar una y decir esta en particular fue así. Bueno, sí, pero no del origami clásico, al rato les platico. Pero cada que creamos algo hay cierta parte del artista y cierta parte del científico. Bueno, es cierto que algunas son meramente de la parte de artística, ¿no? Tengo una servilleta y puedo improvisar cómo hacer una flor para dársela a la chica que está conmigo en su momento. A lo mejor eso salió meramente del artista. Sí. Pero cuando lo creamos meramente del científico, necesariamente pasa eso. Primero tengo que ver a qué quiero llegar y luego diseño cuáles son los pasos que me van a llevar a ese objetivo. Estoy seguro de que muchas figuras se han hecho así. Por el lado contrario, ¿habrá posibilidad de crear una figura desde la teoría, pero que sea imposible realizarla en papel? Esa también es de esas preguntas dificilísimas. Mucho de qué estamos permitiendo o qué no. Por ejemplo, si yo tomo un cuadrado de papel y me dicen, a ver, ahí te va mi receta para hacer tal figura de origami y tengo que doblar este lado en 1.000.000 de lados, realmente no puedo.
mis manos no van a ser suficientemente hábiles para hacerlo y el mismo papel no se va a dejar. Como es un cuerpo sólido, eso no se va a permitir. Pero si me dan un papel 1000 veces más largo, a lo mejor ahí sí se podría. Hay que ver cuáles son las reglas con las que empezamos. Y mucho de imposible, pues se decía es que el hombre no puede volar. Bueno, por sí solo hasta ahorita no, pero ya podemos volar en helicópteros o aviones, etc. Pensando en qué cosas puedo doblar sin que me parezca ese doblez horrible aquí. Bueno, a lo mejor no se puede en la manera en la que pensamos normalmente hacer origami, pero entiendo que hay máquinas que doblan papel por medio de soplar aire. Pues muchas gracias, doctor, por esta parte de la entrevista. No se vayan, lo vamos a abordar más adelante. Y ustedes tampoco se vayan porque vamos a ver cómo relacionamos el origami con la ciencia. Ernesto, me queda claro que las figuras tridimensionales como un cubo o un dodecaedro de origami tienen matemáticas. En las clases de matemáticas de la escuela me enseñaron a sacar los volúmenes de figuras como estas. Me da mucho gusto que estés relacionando esto que viste en la escuela con la vida real. Bueno, pero en esas clases no me enseñaron cuánto papel necesitaría para hacer un cubo como estos. Tampoco seas tan exigente, Dimara. Con todo lo que aprendemos en la escuela, al contrario, me parecería sorprendente que te hayan enseñado a calcular la cantidad de papel que necesitarías para armar un cubo de papiroflexia. No, me refería a que en la escuela me enseñaron figuras geométricas como cubos o dodecaedros. Pero esos paneles solares de los que me hablaste antes, ¿esos también son cubos o prismas? Mejor yo te volteo la situación y te planteo un problema, ¿va? Ok. Mira, imagínate que trabajas para una empresa que va a lanzar un satélite al espacio. Ok, ¿la que yo quiera? Sí, la que tú quieras. Ok. La empresa para la que trabajas se da cuenta de que enviar este satélite al espacio tiene sus complicaciones. ¿Por qué? ¿Cuáles? Bueno, varios. Imagínate que necesitas hacer del satélite una figura que sea eficiente para su tránsito por el espacio. Okay. Pero también en su uso de energía, que en general la forma que tenga sea congruente con las funciones que desempeñará. Ah, ahora sí veo por qué es un problema. Este satélite necesita que todo en él tenga un porqué, que nada sobre y que nada falte. Exactamente. Entre los requisitos en que nada sobre y nada falte, los ingenieros le proponen al resto del equipo que el satélite utilice energía solar. Es decir, que esta energía que irradia nuestra estrella sea captada por el satélite y transformada para su funcionamiento. Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ante esta situación, el equipo de la empresa que está a cargo de diseñar la forma del satélite se divide el trabajo. Y a ti, Dimara, te encarga la tarea de idear cómo harías unos paneles solares. Que invente la forma de unos paneles solares, pero pues sí, eso ya existe, ¿no? Una tía mía que vive en Yucatán tiene uno sobre el techo de su casa, porque pues allá el cielo está casi siempre despejado, y la forma es cuadrada, plana, como con una película oscura, ¿no? Claro, sí, los he visto, pero estos paneles solares son especiales, Dimara. Recuerda que los satélites deben de tener la forma adecuada. Esto significa que el satélite tiene que estar encapsulado en un cohete que sea lanzado al espacio. Pero una vez lanzado al espacio, se despegará de ese cohete y tomará una nueva forma. A ver, ¿me estás diciendo que una vez en su lugar en el espacio podrá cambiar de forma? Exacto. Y eso significa que será ahí cuando pueda despegar sus paneles solares. ¿Cuál pájaro que está listo para emprender el vuelo? Exacto, veo que lo has entendido a la primera. Justo así es como funcionan los paneles solares hechos con origami. Vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Como ya lo vimos, las matemáticas y el origami son buenos compañeros de trabajo. Una de las múltiples situaciones en las que van de la mano es en el doblado de superficies planas a partir del doblado de patrones. Es decir, que en vez de doblar el papel para formar una figura tridimensional, este tipo de origami consiste en doblar un material para que se vuelva en un modelo compacto, que optimice el espacio que ocupa. Estos problemas, llamados de doblado de mapas, se basan en reglas matemáticas. Por ahora vamos a explicar dos de ellos, el teorema de Maekawa y el teorema de Kawasaki. Comencemos explicando el teorema de Kawasaki. Este teorema describe el patrón de doblado de una hoja cuadrada, que tiene un único vértice, esto es, donde se unen varios elementos como rectas, segmentos o demás formas. Este vértice puede tener dobleces a su alrededor, hasta formar una figura plana,
Pero el teorema menciona que esta figura será plana si y solo si la suma de todos los ángulos de los dobleces impares suma 180 grados. Ahora pasemos a explicar el teorema de Maekawa. Este describe que en cualquier vértice el número de dobleces que forman vallas y montañas difiere por 2. Esto significa que en cualquier vértice debe haber un número par de dobleces. Veamos esta imagen. Aquí podemos apreciar cómo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dobleces. 8, que es un número par. Si tenemos un vértice con un número impar de dobleces, entonces el teorema de Maekawa no se cumple. Toda esta explicación nos permite hablar de los paneles solares que se utilizaron para un satélite. A finales del siglo XX, 2 científicos mostraron un doblado de mapa novedoso en donde se utiliza un patrón de paralelogramos. Esta nueva conformación permite que el mapa se expanda sin necesidad de usar un ángulo recto. Visualicemos un mapa convencional que doblamos en rectángulos. En cambio, esta nueva propuesta carece de esos ángulos rectos, lo que permite que las líneas de doblado sean interdependientes, por lo que el mapa puede ser abierto con un solo movimiento, que es jalar los lados opuestos. Lo mismo sucede para cerrarlo, pues solo basta tomarlo de esos lados opuestos y empujar hacia el centro. Gracias a su conformación, el mapa puede ser almacenado en una forma compacta. Este mapa, en apariencia sencillo, recibió el nombre de uno de estos 2 científicos y ahora se le conoce como pliegue de mapa de Miura. 5 años después de su creación, en 1985, el científico que le dio su nombre al mapa reportó su uso para crear materiales con esta forma para su uso en el espacio. Pero fue en 2012 que se convirtió en una estrategia clásica para los objetos que orbitan nuestro planeta. También lo tradicional es que este mapa sea usado como paneles solares. Una vez que ya me han explicado cómo las matemáticas del origami van de la mano y de cómo el origami ha sido utilizado para los paneles solares de algunos satélites que orbitan nuestro planeta, vamos a construir nuestro mapa de Miura. ¿Va? Me encanta. Estos son los materiales que van a necesitar. Vamos a usar una hoja de papel, una regla y un lápiz. Es todo. A continuación, vamos a medir el ancho de nuestra hoja. En este caso, el ancho de nuestra hoja es de 21.5. Voy a dividir este ancho entre 5. Esto quiere decir que cada segmento va a ser de 4.3 centímetros. Okay. Con ayuda de la regla, vamos a medir sobre el ancho de la hoja y vamos a marcar cada uno de los segmentos. Así hasta tener 4 marcas. 1, 2, 3, 4 y ya completamos la hoja. Y nos aseguramos de que tenemos las marcas de ambos lados para poder hacer los dobleces precisos. Listo. Ahora vamos a doblar de forma escalonada, es decir, que formaremos valles y montañas con nuestros dobleces intercalados. Valles y montañas. Como puedes ver, ahora tenemos un acordeón en forma de tira. Lo siguiente será realizar dobleces a lo largo de esta tira. Haremos 7 dobleces. Con la regla vamos a marcar esos 7 segmentos, pero la marca solo la vamos a hacer de un lado sobre lo largo de la tira. Entonces son 4 centímetros. Una vez marcados nuestros segmentos, hacemos el primer doblez. Pero como este es un paralelogramo, el doblez no será recto, sino en diagonal. Por ahí. Tal como hicimos anteriormente, aquí nuestros dobleces también van a ser intercalados. Entonces, si este doblez lo hicimos para adelante, el siguiente se va a hacer para atrás. Pero siempre cuidando que se mantenga similar el doblez en diagonal, como lo está haciendo Dismara. Acuérdense que un paralelogramo tiene sus lados paralelos, aunque 2 de ellos no tengan sus ángulos rectos. Una vez terminado el largo de nuestra tira y doblados los 7 segmentos, debemos tener un paralelogramo empaquetado. Y ahora nos preparamos para abrirlo. Tomamos con la mano izquierda un extremo y con la mano derecha el otro extremo. Y vamos a extender.
Y luego cerramos. Y abrimos. Y compactamos. Este es el mapa de Muir. Y por la extensión de la hoja y su nivel de compactación en un solo movimiento, es entendible por qué los paneles solares contraíbles de los satélites son utilizados para optimizar el espacio. Continuamos con el doctor Daniel Pellicer Covarrubias. Doctor, ahorita platicamos del mapa de Miura y de cómo se utilizó esta figura para los paneles solares en los satélites, pero ¿hay alguna otra figura también que se utilice para otros dispositivos? Estoy seguro de que sí, y que muchas de ellas hasta se nos olvidó que originalmente vinieron del origami. Puedo poner un ejemplo más o menos reciente. Si nos dedicáramos a la industria del transporte de materiales, probablemente hayan visto que en los muelles, en las películas, ¿no? Cuando hay un muelle, hay grúas que suben contenedores gigantescos a barcos o a trenes y demás. Y esos contenedores tienen su función, deben proteger al material, son muy duros y demás. Cuando van cargados, son muy útiles, pero cuando van descargados, pues son un estorbo. Y entonces ha habido intenciones de hacer contenedores que se doblen, de modo que cuando vayan de regreso y ya no traen material, no ocupen espacio, se pueden apilar unos encima de otros o de alguna manera se puede usar mejor en la estructura que se tienen. Doctor, también platicamos de dos teoremas en el origami, que es el Maekawa y el Kawasaki, pero ¿hay alguno otro que también existe en el origami? Hay mucha investigación actual en origami. Esa no es un área muerta para nada. Y la manera que usamos para construir teoría es por medio de teoremas. Puedo poner un ejemplo. Si yo tengo un cuadrado de papel, que es con lo que empezamos a hacer origami, y me dicen un número natural, el que sea, por ejemplo 5, entonces hay una manera de dividir uno de los lados del cuadrado en 5 cachos iguales. Y lo mismo es para 29 o para 348. Ese es otro teorema. De esos hay muchos. ¿Y también existirán axiomas en el origami? Así como en el plano que conocemos hay axiomas que los dijo Euclides en la época de los griegos, también hay axiomas que se usan para el origami. Por ejemplo, si a mí me dan 2 puntos en mi cuadrado de papel, hay un único doblez que pasa por los 2 puntos. Es algo que todos asumimos cierto, ¿no? Es la idea de los axiomas. Hay otro axioma que dice que hay exactamente un doblez que lleva que mi punto se encime con el otro. Entonces, de esos hay varios axiomas. El sistema axiomático con el que estoy familiarizado tiene 7 axiomas que dicen las reglas que podemos hacer y todo es intuitivo en base al doblado del papel. Y ya para terminar esta entrevista, estoy, viendo que tiene muchísimas figuras de origami detrás de usted. No sé, ¿nos podría platicar un poquito de cuáles son sus figuras favoritas? Mi escenario es muy bonito, pero las de atrás no son de origami. Estas de aquí sí son origami del llamado origami modular. Estas no están pegadas, todas se pueden despegar. Y están formadas de muchas piezas iguales. Esta de aquí tiene 30 piezas como estas. Cada una de estas piezas está hecha de un cuadrado, igual sin pegamento. Y están enzampadas, de modo que crean figuras geométricas. Hay muchas formas de hacer estas cosas. Y a esto es lo que me gusta hacer, origami modular. Como matemático a mí encaja como anillo al dedo aquí. Del hacer barquitos y demás me cuesta muchísimo trabajo y como que el artista dentro de mí no está tan desarrollado, pero sí, me gusta mucho y para mí es relajante ponerme a doblar estas cosas, luego ensamblarlas, así que me encantaría tener más tiempo para poder hacerlas. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos su tiempo y todo lo que conoce acerca de las matemáticas y el origami, y también por mostrarnos tantas figuras tan increíbles. Y no se vayan, vamos a volver al foro para despedirnos. Oye, Esmara, al final, ¿qué te pareció todo esto del origami y las matemáticas? Estoy muy emocionada, la verdad. Me dan ganas de probar muchas figuras e idear situaciones de la vida diaria en las que la puedo usar. Oye, a mí se me ocurre que puedes utilizar tus bolsas para el mandado usando el mapa de Muir. O puedo armar uno de estos cubos y usarlo como alcancía. Los invitamos a que nos compartan sus figuras de origami, no importa si solo son decorativas. Y si le están dando un uso, también nos encantaría saber cómo las están utilizando. Recuerden que pueden compartirnos sus figuras, comentarios y dudas en nuestro sitio de Facebook o en YouTube. También pueden ver este y más programas en la página oficial. Adiós. Adiós. Cuídense.